Como diría el gran Jim Carrey en la película del show de Truman, buenos días, buenas tardes, buenas noches, por si luego no nos vemos. Estamos aquí con Eduardo Vergara, le conoceréis porque, aparte de que es un compañero de trabajo y un gran amigo mío, estuvo con nosotros también hace unos meses cuando se dio la situación de confinamiento en España y estuvimos hablando con él acerca de lo que llevaba consigo todo el tema de los miedos sobre el virus, sobre la pandemia y tal. Y hace unos días, en uno de los viajes que yo hice a Asturias en bicicleta, hubo una persona que me comentó, tío, ¿y a ti viajar en bici no te da miedo? Y eso me dio pie a pensar que muchas veces no llegamos a hacer las cosas o no llegamos a realizar lo que queremos, nuestros sueños, nuestros anhelos, como lo queréis llamar, por culpa de esos miedos. Entonces, en el momento en el que a mí esa persona me dijo eso, yo me acordé de Eduardo porque él es, aparte de que es un tío que resuelve conflictos a tope, es un tío deportista con el tema de Cudo Andalucía, que está ahí al pie del cañón. Él es filósofo y de estas cosas entiende y bastante. Entonces me vino a la cabeza su cara y dije, yo tengo que hablar con esto con Eduardo porque es una persona que de verdad que va a dar un punto de vista diferente y va a ayudar a muchas personas a, digamos que a encarar o a enfilar esos miedos para desmitificarlos o para reducirlos o para cambiarlos o para sanarlos o para lo que sea. Entonces, estoy en tus manos, compañero. Ahora tendría que aparecer la misma frase, pone, ¿no te da miedo? No. Bien, lo primero, ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad y para mí siempre es un placer. El tema del miedo es una cosa bastante apasionante porque el miedo, y hago así un poco una pequeña introducción, el miedo tiene varias caras. El miedo como un sentimiento, como una sensación, que a su vez nos puede llevar a sentirnos mal, incluso entrar en un estado de pánico, en una situación de llorar, de quedarnos congelados, pero también tiene, de quedarnos fríos, pero también tiene ese punto de morbo. Hay personas que dicen, a mí las películas de miedo me dan miedo, pero las veo. Yo me ando por la noche, tengo ese resquemor que parece que alguien me coge por detrás, pero lo hago. El ser humano, por su capacidad ya de curiosidad, esa misma curiosidad le lleva a la investigación y la investigación muchas veces va acompañada de miedo, porque el miedo podríamos entenderlo como también una especie de incertidumbre, como un desconocimiento. Sí, eso es Esto, lo dime, que a mí primero que viene en plan diccionario. Miedo, ¿qué es miedo? Pues todo lo que desconocemos, todo lo que no se conoce es priori que es factible que nos dé miedo por la sensación de no conocerlo, ¿no? también, pero también el miedo se produce cuando conocemos algo. Por ejemplo, un arma de fuego a mí me puede dar miedo porque es el efecto que tiene un arma de fuego. Por tanto, aquí tenemos una dicotomía donde realmente no siempre el desconocimiento de algo conlleva el miedo. A lo mejor el desconocimiento también lleva el que yo no le tenga miedo porque al desconocer realmente el peligro que eso puede tener, en mí no produce nada. Te pongo un ejemplo. Se hizo una investigación, un estudio con unos monos que son parecidos, hay unos parecidos en Estados Unidos y otros en Japón. El depredador de estos monos en Estados Unidos es un tipo de serpiente. Al parecer es un tipo de serpiente cascabel, si mal no recuerdo. ¿Qué ocurre? Que graban, que claro, cuando los monos escuchan el cascabel, el ciceo de la serpiente, pues los monos huyen. Estoy hablando de los monos en Estados Unidos. Los biólogos graban el sonido de la serpiente y se los pone a los monos que están en Japón. Y los monos de Japón no hacían nada. ¿Por qué? Porque allí no tienen ese depredador. Otro ejemplo. Hay un vídeo muy famoso de un parque, creo que es en Brasil, donde una tortuga se come una paloma. Y dirá todo el mundo, ¿cómo una tortuga se come una paloma? Sí. Al parecer habían reducido el poder darle alimento a los animales del parque y demás. Las tortugas están en la charca, ¿no? En la fuente, y Sí. hay palomas. ¿Qué ocurre? Que cuando el hambre aprieta, pues aumenta el ingenio. ¿Y qué hace la tortuga? Ve la paloma pasa por al lado porque para la paloma no es un depredador y hace la tortuga ¡zing! Y se la come y se la lleva al agua. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones el miedo va vinculado tanto al conocimiento como al desconocimiento.
Y es un sentimiento que está en nosotros. ¿Es biológico? Sí. ¿Es sociológico? También. Tiene su parte, sí. ¿Es aprendido? Sí. ¿Podemos combatirlo? También. ¿Qué ocurre? Que en el campo de... ¿Cuándo podemos hablar del miedo, no? ¿Cuándo hay algo por escrito que se hable del miedo? Pues de los primeros escritos que hay, se habla ya del miedo en la Ilíada. Fobos y Deimos son los hijos de Ares y Afrodita. Fobos, miedo. Y Deimos es ira, como furia, ¿no? Un término así. Tristeza también se aplica, si mal no recuerdo. Pena. Son unos sentimientos que lo analiza. Es gracioso cómo el dios de la guerra y la diosa del amor, dos de sus hijos son esos sentimientos. En el caso de que nos lleva, que el de Fobos, el del miedo, el miedo tiene una característica muy importante, que es aquello que da miedo y el que lo recibe. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que en ocasiones aquello que da miedo a lo mejor no es consciente que da miedo. Nosotros tenemos una... Se nos ha... El siglo XX, el cine del siglo XX, finales del XX, nos mostró una capacidad que tenían ciertos directores y ciertos autores en el arte, estoy hablando por ejemplo en la escritura, en la literatura, donde lo cotidiano se convierte en algo que nos puede dar terror. Por ejemplo, Cujo, de Stephen King. Cujo es un perro, un San Bernardo, un Rottweiler, es un perro grande. Y cómo, bajo su novela y después la película, una cosa que vive con nosotros, una cosa me refiero a un ente, en este caso un animal, produce en nosotros miedo. Si tú te das cuenta, cuando hablamos del miedo social, realmente a mí es un miedo un poco particular, porque a lo mejor a ti un perro no te da miedo, pero a mí sí. Vamos a ver. No, eso podría ser a lo mejor como cuando eres pequeño, que casi todos los niños pequeños tienen miedo a los gatos y dices tú, yo, ¿por qué tiene miedo a un gato? Y a lo mejor es porque de pequeño a uno le arañó y se ha quedado con esa cicatriz emocional que la ha arrastrado hasta su... Efectivamente, podría ser. Puede ser también porque tú escuchas a tu alrededor que cuidado con el perro, cuidado con el perro, cuidado. ¿Qué ocurre? Que piensa que en los primeros años de un ser humano, cuando somos bebés y esas cosas, somos de un añito, 2 añitos, 3 añitos, nuestro cerebro va absorbiendo mucha información, mucha información. Y esa información entra de muchas maneras. Sí, va creando su propio sistema de creencias, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, tú ahora mismo, tú pensarías dejar a un sobrino tuyo, a un hijo tuyo y demás, con una cobra rey, una reina cobra. En principio no, no es. No, yo tampoco, pero ahora vas a la India y ves tú a los hindúes con sus cobras allí, con los niños jugando, agarrándolas. Hay un vídeo donde unos niños están jugando con un cocodrilo en el agua. No que el cocodrilo, el pobre, esté en tierra, que también son peligrosos, pero su entorno es acuático. Pues los niños están tirándole de la cola, bajándole y demás, cocodrilo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros también, ya de entender que un cocodrilo es un depredador, pero la película Tiburón, Orca Asesina, Cujo, bueno, Tiburón también es un libro, han revestido de terror lo cotidiano. Y eso también ha llevado a la destrucción de ciertas cosas. Por ejemplo, el lobo. El lobo se ha visto siempre como algo malo en el bosque y demás. Cuando estudias los lobos, realmente es todo lo contrario. Pero si estudias cualquier tipo de animal, los animales no son peligrosos, en el sentido de tener que causar en nosotros un terror o un miedo, como para decir, la conciencia del monstruo, de algo que desconozco. Vamos a ver, un oso grizzly te puede partir por la mitad. Pero claro, si tú vas a molestar al oso grizzly en su hábitat y demás, lo normal es que el oso grizzly te marte. Ahora, ¿qué nos ha hecho el cine? El cine lo que nos hace es que aparece un oso grizzly en Nueva York, por ejemplo, y el oso grizzly abre puertas, sube por el tejado, conoce ya un sistema binario. ¿Qué ocurre? Que eso va creando en nosotros un cierto rechazo, un cierto miedo hacia ese tipo de animales en este caso. Pero ocurre también
con el tema de los asesinos en serie, y es la mitificación de ciertos elementos que hacen que nos puede producir en nosotros el miedo. Estamos hablando desde el punto de vista de lo que se produce en el séptimo arte, como en el cine, la literatura, etc. ¿Qué ocurre? Que es un miedo que podríamos llamar sociológico. Si tú ves, por ejemplo, las películas... Este tipo de miedo sociológico, los que mandan, por decirlo de alguna forma, en un momento dado pueden coger y decir, en vez de aplicarlo al séptimo arte en el cine o la literatura, lo voy a soltar en pleno telediario a las 9 de la noche y ya la película es la realidad. Bueno, es muy sencillo. Eso tú lo tienes, por ejemplo, en las matanzas en Ruanda. La radio fue el mayor arma. Cuando la matanza de los Tutsis y demás, a machetazos, por la radio se decía que eran una raza miserable, que lo que teníamos que hacer es que nuestros nietos ni supieran ya de ellos. Y se utilizó la radio. O sea, el elemento propagandístico, el miedo tiene un papel muy importante. Tú imagínate, por ejemplo, si tú ves las propagandas y los dibujos de los judíos en la Segunda Guerra Mundial y previamente y demás, se ve con la nariz, ávaros, ¿no? Una criatura ahí que da grima, ¿no? Verlo, ¿no? Como una especie de bruja. Claro, son los elementos propagandísticos, ¿no? Tanto los elementos que se utilizan del capitalismo contra el comunismo, del comunismo contra el capitalismo. La propaganda lleva vinculada también siempre a crear un elemento de miedo. Y el miedo también lo que te hace en ocasiones es que pierdas tu identidad. Por ejemplo, cuando todo el mundo dice, ¿cómo es posible que en un campo de concentración donde hay 200 personas, 300 personas y solamente 4 vigilantes, cómo no son capaces de levantarse y acabar, ¿no? Exactamente. Claro, pero porque todo el mundo está embutido en un miedo que dice, bueno, ¿quién es el guapo que le pone el cascabel al gato? Porque en el momento que nos acerquemos van a disparar con las armas y van a matar a unos pocos, claro, van a matar a unos pocos, pero una ametralladora tiene un número de balas. Si somos 300, posiblemente nos vamos a matar a 30, 40, pero el resto va a poder. Pero ¿quién es el guapo que se sacrifica? Ahí entra el miedo, ahí entra el miedo. Efectivamente, entra el miedo porque va acompañado de una incertidumbre, porque ¿y si realmente las ametralladoras llevan armas de fogueo? ¿Llevan balas de fogueo? Nadie lo sabe. El miedo lleva también vinculado el que nosotros demos propiedades a aquellos que a lo mejor no tiene. Formas, habilidades, etc. En la película de Nicolas Cage, Asesinato en 8 milímetros, creo que era, cuando descubres quién es, se queda un poco mirando como diciendo, bueno, y dice él, el asesino, ¿no? Dice que esperaba que fuera una persona desfigurada, que tuviera una vida desastrosa, totalmente asocial, ¿no? Y realmente es todo lo contrario. Sí. ¿Qué pasa? Que muchas veces el miedo es eso, es un elemento que nosotros alimentamos. Sí, Lo retroalimentamos, que es lo peor también. el otro día, por ejemplo, yo que eso en YouTube y tal, pues a raíz de que viajas en bici o en moto, pues siempre tú sabes que YouTube te va sacando canales de gente que es similar a ti y tal. Pues descubrí a un chaval que está con una moto cruzando África. Y resulta que llega a un país de África, no me acuerdo cuál era, no sé si era Namibia. Bueno, no me acuerdo qué país era, vamos, pero por lo visto están en una guerra civil que flipas allí. Pues resulta que en cada pueblo hay como una especie de guerra civil allí en la que están los jefes de los clanes o de las tribus allí, pero con armas de fuego. Que esto ya más allá de que los señores de la guerra son los que suministren y dejo de eso ya. El chaval llega y según llega lo primero que se encuentra es a 4 pavos apuntándole con una escopeta. Y el tío diciendo, escucha, para. El tío cagado diciendo que vengo con la moto, yo soy español, que yo voy a dar una vuelta por aquí, que tal, que cual. Y los tíos en plan, sí, vale. Pero escucha, que la pistola no la bajan. Y el chaval te estaba contando eso desde una playa. Pues resulta que mientras que el chaval te está contando eso de que estaba con los huevos aquí, porque aparte de que las fronteras del idioma, ya lejos de que no hablara francés o lo que fuera, resulta que en la playa, mientras que está grabando ese vídeo, aparecen unos coches de policía de allí, de ellos. Y le cogen al chaval y se lo llevan. Y le vienen a decir como diciendo, vete de aquí. Dice, ¿qué pasa? Si estoy aquí acampado en la playa. No, vete. Y cuando el chaval dice, ¿pero qué pasa? Dice, pues pasa que la gente de este pueblo te ha visto. Nos ha llamado para que vengamos porque es que no creen que seas una persona con moto. Se creen que eres un demonio. Dice, y en este pueblo hay fama de que los demonios vienen por la noche y se llevan a los hijos.
Dice, y escucha, y me han llamado 2 que no creen mucho. Dice, porque el resto del pueblo cree y tiene un miedo apabullante a que tú vayas a robar a sus primogénitos, a sus hijos, llevártelos. Dice, y están preparándose para ir a por ti con machetes. Dice, así que vente que tú esta noche duermes en comisaría por si acaso. O sea, que es lo que muchas veces dices tú, que ya lejos del cine y de tal, las creencias de las personas te llevan a creer cosas, a sentir de una forma, a pensar de una forma y a tomarte una serie de situaciones que no tienen a priori peligro, pues te las tomas de una forma muy extrema. Claro. Es que, fíjate, por ejemplo, en el caso que tú has hablado, ¿no? En el caso que tú has hablado, interactúa en el término miedo, lo que implica es las creencias, el mito, la costumbre. Fíjate que, por ejemplo, hablábamos en periodos donde se consideraba que una persona pelirroja estaba vinculada al diablo y se le metía fuego. La superstición lleva un elemento de miedo. Pero es que hay países, por ejemplo, Centro Europa y demás, que se siguen manteniendo rituales en contra, por ejemplo, de los vampiros. Se hacen cosas en las tumbas y dice, bueno, pero esto como en el siglo XXI en el que estamos se lleva a cabo. Hay personas que siguen creyendo que hay casas que están embrujadas. Yo no estoy entrando que eso sea verdad, mentira, creencia o no creencia, pero tú fíjate cómo lleva implícito ese elemento de algo que está más allá de lo que nosotros percibimos. Porque esa es otra cosa muy importante en el miedo, y es el miedo cómo llega a nosotros. Visualmente, auditivamente, olfativamente, por una cuestión de tacto, intuitivamente. ¿Cómo llega el miedo? Te pongo un ejemplo. Seguimos con el séptimo arte y te pongo la película Tiburón o Psicosis. O Pesadillas en el Strip. Son 3 películas donde es muy importante el elemento de la música. No sé si la de Tiburón era solfa, 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 y ese es el famoso ting tung, ting tung, ting tung, ting tung, ting Pero tung. Psicosis es parecido. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Ahora yo te pongo la escena de Tiburón, una película de los años 70, donde el tiburón en un lado tiene Made in Taiwan, que el colmillo se le mueve así de plástico, y te quito todo el sonido. ¿Qué efecto va a tener en ti? Ninguno. ¿Te vas a reír? Psicosis. Si yo le quito el efecto del sonido, posiblemente te vas a reír. Si en la pesadilla en el street yo quito el sonido y dejo de que las niñas dejen de cantar que Freddy viene, posiblemente va a tener muy poco efecto en ti. Sí, que ese sonido te está condicionando ya para que tengas ese miedo. Las películas de zombies, ¿cuál es el sonido? Es más, si te das cuenta, incluso en la literatura se intenta explicar por qué un cuerpo muerto emite un sonido. ¿Para qué? Para que el lector, cuando está leyendo, recuerde ese sonido típico de las películas de George Romero, etc. Por tanto, ¿cómo llega el miedo a nosotros? Pues posiblemente en una mezcla entre visual y auditivamente. Lo visual en ocasiones incluso puede llevarnos a que lo que veamos te recuerde algo que a ti te produce miedo. ¿Qué ocurre? Que la música te está advirtiendo, te está avisando que lo que a ti te da miedo va a salir. Por tanto, se va produciendo en ti un efecto que si lo analizamos fríamente es una estupidez. Porque tú estás viendo una película, algo ficticio. Pero fíjate cómo nuestro cerebro, tan puñetero, nos la juega. Porque dice, vamos, que yo estoy viendo un cacho de plástico. Sí, por eso yo he leído un montón de veces de que dicen que el cerebro no es capaz de diferenciar entre realidad y ficción y que muchas veces tienes como que engañar a la mente para solucionar estas cosas. Pero es que si tú piénsalo fríamente, el cine de terror, si nuestro cerebro no tuviera ese efecto, no existiría. Si tú lo piensas, porque si tú me estás hablando de otro tipo de cine, por ejemplo, el erótico y demás, o pornográfico, etcétera, puede producir nosotros un placer, ¿no? Pues estamos viendo algo que nos puede producir placentero, o incluso estar un programa de cocina. Pero que sea el miedo, si tú te das cuenta, ver una película de terror, si lo pensamos fríamente, es una estupidez. Porque tú vas a ver, vas a sentir miedo con algo que no es real. Porque Y no te que tú estoy mismo has hablando. elegido ver. Y que tú mismo has elegido ver. Claro, y además, porque no estamos hablando de que estés viendo un reportaje, por ejemplo, de asesinos en serie, donde estás viendo lo que hizo Ted Bundy, por ejemplo, y te eche las manos, o el carnicero de Milwaukee, y diga tú, Dios mío, si esto me hubiera tocado a mí.
Y te puede crear un estado de angustia. Y decir, hostia. Y dices tú, uf. O por ejemplo, cuando ocurre un accidente, a lo mejor tú vas con tu coche y te enteras que 10 segundos más tarde ha habido un mega accidente que no te ha cogido. Y te quedas tú con una sensación de angustia y decir, joder, coño, me he librado por los pelos. Porque es un acto real. Pero que el cine, en este caso, produzca este efecto aquí, si lo pensamos fríamente, fíjate que puñetero esto. Y esto, lo más fuerte de todo, que tú sigues arrastrando ese miedo. Yo conozco gente que tú le hablas, bueno, ¿qué película de miedo es la que te produjo más sensación? Y dice, El Exorcista, pero por la niña, o Freddy, y sigo, yo dormía fatal, y estaba tapado, y aún sigo pensando y se me ponen los pelos de punta, y dices tú, que es un tío disfrazado. Pero, ¿qué ocurre? Que eso es lo que hace que esto sea también tan peligroso. Por eso hay técnicas de romper el enfriamiento cableado que se dice cuando nos quedamos fríos frente a algo, ¿no? Y hay técnicas para poder saltarse eso. Incluso hay una misma técnica que es la de quedarse en frío. Por ejemplo, lo hacen ciertos animales que parece que se mueren. Sí, lo he visto. Rollo supervivencia. Efectivamente, son efectos que nosotros tenemos. Tú te quedas quieto y a lo mejor el peligro pasa de ti. Porque no transmites nada. Por eso te digo, Miguel, que el tema del miedo es un tema muy, muy interesante. Muy interesante porque ¿qué es lo que nos produce miedo? Es como hablábamos al principio. ¿Qué es lo que a ti te produce miedo? Posiblemente lo que a ti te produce miedo sea muy distinto a lo que me produce miedo a mí, posiblemente. Pero luego tenemos un miedo social, que es el que nos inculca. Ahí, en ese es en el que quiero que metas caña ¿Vale? ahí, porque... Muy sencillo. Tú imagínate, si nosotros viviéramos en una zona de conflicto bélico, donde caen bombas, la gente se mata unos a otros a tiros y demás, bombardean, hambrunas y demás. ¿Qué miedo sería el nuestro? Pues posiblemente sería muy distinto a nuestra sociedad ahora mismo, donde no, aquí no, ahora mismo nadie está pegándose tiros a nadie. Vamos a entendernos. Hemos visto que hay atentados, han dado en París, los atentados de Barcelona y demás, el integrismo, lo que pasaba con La ETA. diaria de... Pero que hoy por hoy, ahora mismo sí podemos salir a la calle sin tener miedo que vaya a pasar un avión por encima nuestra y bombardee, ¿no? Caiga un racimo de bombas, ¿no? ¿Qué pasa? Que nuestro miedo es distinto. Fíjate, por ejemplo, cuando ocurre el caso de las niñas de Alcácer que desaparecen y demás, y esa búsqueda, toda esa investigación que se produjo, había un miedo social. Sí, hay que ver, cuidado, que la gente no vaya, los niños, las niñas no vayan solas, que la gente joven no vaya sola. Pero Y fíjate si ha calado ese miedo que hoy en día todavía, ayer creo que fue ayer o antes de ayer, vi un artículo de Iker Jiménez, el de Cuarto Milenio, explicando todavía este tema. sí, O sí, sea, sí, sí. mira si ha calado ese miedo de la sociedad, ¿eh? Claro, porque fue muy horrible lo que pasó. No es que desaparecieran, sino que encontraron unos cuerpos y los cuerpos se encontraron de esa manera. O sea, ya no es el miedo que tú desaparezcas, es el miedo de lo que te van a hacer. O sea, eh, nosotros no hemos edulcorado. Nuestra sociedad está muy edulcorada. A tal punto que en ocasiones incluso nos creemos que somos intocables y cuando pasa cualquier cosa echamos mano a, ay, ay, que me siento que están pisoteando mis derechos, me siento como bullying, ¿sabes? Hemos llegado a un momento que cualquier cosa nos molesta, pero ¿qué es lo que realmente nos molesta? Si lo pensamos fríamente, a lo mejor no es tan importante. ¿Pero por qué? Porque hemos creado una sociedad, desde mi punto de vista, donde está edulcorada, muy edulcorada, muy edulcorada. El otro día vi un artículo de un chico en Madrid que ha muerto porque de unos menores le han dado una paliza, lo han reventado. Y dices tú, unos menores. Claro, es que la edad estimada era de 14 y 16 años, 17. Es que un chaval con 14 años puede tener el cuerpo de un tío de 20. Fácil. Pero que tampoco te hace falta tener mucho cuerpo. Simplemente en una patada, un golpe mal dado en la cabeza, te caes al suelo y demás, te pisas la cabeza, da igual. El miedo muchas veces también va unido a la violencia. Va unido a la violencia. El miedo también va unido también a la adrenalina. Por ejemplo, tú coges y con la bicicleta ¿no? te lanzas a una velocidad del carajo que a otra persona diría, "Fío, ¿cómo coño voy a bajar yo a esa velocidad? Que es que me voy a matar. Pero tú tienes ese subidón. Y parte de ti, si tú te paras a pensarlo, dices tú, yo es que me puedo matar. Pero necesitas a lo mejor en ese momento de ese subidón.
Por eso te digo que muchas veces el miedo puede ser como una especie de cable donde me subo, ¿no? Y voy ahí aguantando el equilibrio de un lado a otro. ¿Por qué quiero pasar miedo? ¿Por qué me tiro haciendo puenting? ¿Por qué me pongo a nadar entre tiburones sabiendo que un tiburón en un momento determinado puede sentirse que está en peligro y en vez de huir, atacar? Eh, ¿Por qué entreno con armas de verdad? Por ejemplo, con un cuchillo de verdad, aunque sea de entrenamiento un metal, que si hay un fallo en cualquier momento, me puede costar una broma. La broma puede salirme cara. ¿Qué pasa? Que no somos conscientes, que somos irresponsables en nuestros actos, o nuestra confianza en nosotros mismos nos hace bailar con el peligro. Yo creo que tiene que ser como una mezcla de ambas, tío, porque muchas veces hay, incluso esto seguramente lo habrás visto tú también en el trabajo con la gente que trabajamos nosotros, que incluso no son conscientes al 100% de todas sus facultades y sus destrezas y tal, y emocionalmente están hechos una piltrafilla, hablando mal, y aún así van buscando ese pellizquito de adrenalina, como has dicho tú, o ese pellizquito de miedo, de a ver qué va a pasar. Sé que me van a regañar, pero yo voy a probar. Yo voy a ver, es como lo que dices, bailar en una cuerda en la que por un lado tengo el disgusto y por otro lado tengo la sensación de sentirme vivo. Claro, es más, tú fíjate, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, cuando yo estaba en prisiones. Yo recuerdo un caso donde uno de los internos me comenta ciertas cosas que si lo piensas fríamente era para mearte en los pantalones. Pero yo no lo tomé como, a mí no me dio miedo, ¿no? Él me lo comentó, su propósito era producir en mí miedo, pero no. Y yo creo que esa es la sensación que se tiene cuando una persona es un tomador de leones, por ejemplo, o una chica que nada con un tiburón blanco de 5 metros, ¿sabes? Que llega un momento donde tú eres tan consciente que tu vida en ese intervalo, en ese instante, no vale nada. No vale nada porque va a desaparecer. Y a su vez vale todo. No vale nada y vale todo. ¿Qué ocurre? Que ahí es cuando la cuerda del miedo realmente ni existe. Porque eres consciente que en cualquier momento se puede acabar. Y todo ¿Qué esto es son lo que...? Dime, lo dime. que digo que todo esto son como ejemplos de los cuales el miedo te puede ocasionar un daño físico o quitarte la vida, como el tema de los Sí, sí. tiburones que estás diciendo tú. Pero, por ejemplo, ¿qué me dices tú de todas esas personas que por miedo a, yo qué sé, imagínate que el sueño de mi vida sea, yo qué sé, tío, cualquier cosa, Viajar. ser Ah, dale una vuelta al mundo. dar una Dale vuelta al una mundo, vuelta. imagínate. Y yo por miedo digo, tío, es que antes de empezar, ya primero ni voy preguntando a las personas adecuadas, porque coño, si quieres dar una vuelta al mundo, no preguntes a un tío que es funcionario del Estado de correos, que te va a decir que si estás tonto. Y más allá de eso, es como una parte te quita la vida y la otra te quita los sueños o lo que tú quieras hacer. Claro. Eso, Miguel, porque también va unido un poco a nuestra forma de sociedad. Por ejemplo, en Australia. Un chaval en Australia con 18 años posiblemente ya ha salido de Australia a buscarse la vida, a recorrer el mundo. En los países anglosajones es muy típico que antes de entrar en la carrera, entre lo que sería el final del instituto ¿no? y entrar a la carrera, viajen. Y a lo mejor se pegan un par de años trabajando. Yo qué sé, un chico de Escocia se larga y se pega 2 años en Alemania trabajando en un bar y demás, y luego vuelve y el tío es ingeniero. ¿Qué es lo que pasa? Esto va vinculado también al hecho de las posibilidades laborales, al hecho de nuestra cultura. No, tú tienes que trabajar, te tienes que casar, tienes que tener niños, y es como decía el club de lucha. ¿Qué hacer con mi vida? ¿Qué hago? Estudia. Ya estudié, ¿ahora qué hago? Sácate una carrera. Ya me saco una carrera, ¿ahora qué hago? Busca un trabajo. Ya tengo un trabajo, ¿ahora qué hago? Cásate. ¿Ahora qué hago? Ten hijos. ¿Sabes? O sea, nos establecen ciertos elementos y ¿qué pasa? Que si te sales de ese momento, si en algún momento determinado tú piensas que te tienes que salir, el miedo, el fobos, viene y te agarra. ¿Cuál es la mejor forma de enfrentarte al fobos? Pues como hacía Sam en El Señor de los Anillos, en la película, cuando va andando y dice, se queda quieto y lo mira, fue el señor Frodo, ¿no? O Bilbo, es que yo me acuerdo, es que los confundo. Frodo
Bilbo era el tío, creo. el tío, ¿no? Y Frodo es el del Señor de los Anillos. El de las 3 primeras pelis. Vale. Frodo lo mira y le dice, ¿qué ocurre? ¿No? Y dice, es que hasta aquí yo llegaba. O sea, él había andado hasta ese fin, hasta esa línea. Dice, y a partir de ahora todo será nuevo. Todo lo que ande de más ya es lo más lejos que Es está de la nuevo. muerte. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué utilizo el tema del cine? Porque es mucho más rápido, tardas menos, y desgraciadamente es así. Tardan menos en ver una película que leerte El Señor de los Anillos. Y hay mucha gente que habrá visto la película y no habrá leído el libro. Por eso utilizo mucho Tiburón o... Yo. Yo, por ejemplo, yo leí El Señor de los Anillos hace Para un montón de tiempo. intenté leer el primero y no tuve... No, yo he leído El Hobbit y El Señor de los Anillos. Y yo aún sigo confundiendo Frodo con Bilbo. O sea que para mí es tío y sobrino. En fin, y he leído los 3 libros y he visto las películas. ¿Qué ocurre? Y bueno, los 3 libros más El Hobbit. La cosa es la siguiente. Que en ocasiones necesitamos de ese impulso, como hace Sam, de decir, voy hacia adelante. Esa es la voluntad de actuar, la voluntad de... Exactamente, la voluntad es la que puede no eliminar el miedo, pero sí frenarlo. Frenar el que quieras huir. Sí, el tener fe. Tener fe en tu visión, en lo que tú quieras conseguir. El willpower, ¿no? La fuerza de voluntad. Tener la capacidad de decir, voy a hacerlo y la habilidad de llevarlo a cabo. Porque poder hacerlo se puede hacer cualquiera. Tú abres la puerta y sales. Pero ahora tienes que tener el valor de llevarlo a cabo. Es como decir, ¿todo el mundo puede arrebatarle la vida a otro? Sí, pero no todo el mundo tiene la capacidad. La acción, sí. Todo el que pueda martillar un revólver y apretar gatillo o clavar un cuchillo, todo el mundo. Pero todo el mundo es capaz de clavar el cuchillo. Eso está aquí. Y volvemos a lo mismo. ¿Tú matarías a alguien? Yo sí, pero a la hora de la verdad dices, las consecuencias que tiene esto, que la cárcel, que para acá, que para allá, ¿sabes? O sea, que realmente... Eso es lo que has dicho ahora, es lo de la escena de la película de Batman, la segunda, la del Joker, con lo de los barcos que dice mando y mando. Venga, si el primero que dispare mata al otro barco y vosotros os salváis y no tienen valor ninguno. Ninguno. No tienen valor o hay una parte de solidaridad. Por eso te digo, ¿lo hay o no lo hay? ¿Y si es mentira? Porque claro, quien me está dando a mí la acción, en este caso en Batman, es el Joker. ¿Me puedo fiar de un tío con la cara pintada, con la boca rajada y hablando como el Pato Lucas? Escucha, has cogido una película muy guapa para hablar de miedos, ¿eh? Pero es como lo dice, pero es que el miedo va unido un poco como también a la locura, es lo que dice, la locura solamente necesita un empujón, el miedo es igual. Pero voy a más, mira, en el caso de la literatura hay un libro muy bueno que es Alamut, el nido del águila, que habla sobre la historia, la leyenda de los assassins, los asesinos, ¿no? Los fumadores de hachís, que también le decían. Y decían, ¿cómo un hombre puede hacer lo imposible? Porque ¿a qué le teme el hombre? El hombre le teme a la muerte. ¿Por qué le teme a la muerte? Porque no sabemos lo que hay en el más allá. ¿Qué es lo que hace el anciano de la montaña, del nido del águila? Pues yo con un grupo de chavales los entreno en todas las artes posibles de entrenamiento de matar y cuando ya los tengo preparados los llevo a un sitio, me los pongo a fumar hachís, quedan dormidos y se despiertan en el paraíso terrenal. Ese paraíso, celestial. En ese paraíso donde hay jóvenes, hay néctar, hay frutas y todo ese entrenamiento mortal que tuvieron desaparece porque ahora mismo estoy rodeado de mujeres, de jóvenes, de chicos, de fruta, de vino, de agua. Estoy en el paraíso. Me pego allí 3, 4 días, media hora, el tiempo que haga falta. Me vuelven a dormir y cuando yo me despierto, me dicen, mira, ahora hay que matar a fulano. Y dice, claro que mato yo a fulano. Bueno, yo mato al que haga falta. Cuando va a matar a una persona, no voy a destripar del libro, la misma guardia se queda diciendo, pero tú no sabes lo que te va a pasar. Es que te vamos a destrozar, es que te vamos a dar por todos lados. Y dice, es que me da igual, porque cuando muera sé dónde voy a ir. Cuando nosotros rompemos la barrera del miedo, con eso hay que tener mucho cuidado. Sí, porque lo mismo que va para un lado va para otro. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado. Y una persona sin miedo
Es una persona muy peligrosa. Hombre, por ejemplo, el apodo que tiene, por ejemplo, Daredevil es el hombre sin miedo. El hombre sin miedo, ya está. ¿Pero por qué? Es muy sencillo, porque es una persona que es ciega. Y se lanza por las manos, tiene los poderes estos, ¿no? Pero si te das cuenta, realmente un ciego. Y está muy bien el significado de Daredevil porque es una persona ciega, una persona que no ve. Por tanto, como la propia justicia, la justicia es ciega. Y como ciega que es, no puede tener miedo. No tiene que tener miedo a condenar lo que es condenable. Y esa es la clave. Por tanto, el miedo se combate de esa manera, cuando tú tienes muy claro qué es lo que a ti te da miedo. A mí me da miedo montarme en una moto. ¿Por qué? Porque tuve un accidente. Qué casualidad, tú tienes miedo, pero esta persona que tengo yo aquí al lado, que tuvo un accidente mucho mayor que tú, tuvo heridas mucho mayor que tú, sí se monta en una moto y además más grande de la que tuvo el golpe. ¿Es que está loco? No, a lo mejor él ha sabido redirigir ese miedo y a lo mejor cuando se sienta en la moto dice, uff, pero se dispone. Y hay otra persona, y no estoy discrepando ni estoy criticando uno y otro, no. Simplemente para que veamos distintos casos, como en la misma acción, que es el accidente de moto, a una persona sigue conduciendo su moto y otra persona no es capaz ni de montarse en una bicicleta. ¿Qué factores, qué elementos diferencian a uno y a otro? Por la forma de encarar ese miedo. Y sobre todo los antecedentes que tuvieron uno y otro. También tenemos que ver los antecedentes, que es muy importante. Lo único que el estudio de los antecedentes de los pre y post es un trabajo duro, porque tú tienes que analizar a la persona en todas sus fases previas al accidente. Pero esto mismo ocurre, como ejemplo, una persona que sufre un ataque, una agresión física, o una violación, una paliza, etcétera. Hay personas que lo encaran y continúan su vida y otras personas no. ¿Qué es lo que hubo previamente a esa acción? ¿Por qué? Porque en ocasiones no decimos, bueno, pues esta persona lo sufrió y ya está. No, ya está, no. Es que tendríamos que ver todas las fases de esa persona hacia atrás. Y luego tendríamos que ver cómo ha resuelto, si es que ha resuelto ese conflicto. Porque realmente el problema no está, bueno, el sentido de la agresión y ya está. Pues no, ya está, no. Esto puede ser y aquí e ir repitiendo y recordando, y a la vez que voy recordando, a lo mejor hay ciertas lagunas donde mi cerebro va metiendo cosas que a lo mejor no pasaron. O las has olvidado para que no fuera tan dramático. O sea que esto juega un papel en ocasiones muy importante en ambas direcciones, en poder superarlo o no. ¿Qué ocurre? Que desde el campo, y eso ya es un campo de la psiquiatría, de la psicología y demás, que ya ahí no, eso para los expertos en ese campo. Yo me voy a otro lado y hablo desde el punto de vista incluso sociológico, en el punto de vista como una persona basándose, teniendo en una sociedad como la nuestra, como dos personas que viven a lo mejor en el mismo barrio, con los mismos, que fueron al mismo colegio, con una familia parecida a uno y otro, de nuestros trabajadores, etcétera, tienen un mismo percance y tienen de forma muy distinta el cómo encararlo. Y eso se puede dar porque a lo mejor ha habido un momento donde una fase de su educación pues produjo algo que cuando se ha visto en esa situación pues se sigue reforzando el miedo a que eso vuelva a repetirse. Fueron una serie de heridas del pasado que no sanaron correctamente y están ahí todo el rato. Que la herida simple y llanamente puede ser que de repente, en un momento determinado, él o ella estaba jugando de crío y hay un portazo, un golpe, ¡bum! Y ese susto es tan grande que eso queda ahí. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor en el accidente se repite ese ruido parecido. Y eso incrementa ese miedo cuando vuelve a encontrarse por ese callejón o vuelve a encontrarse frente al coche, vuelve a encontrarse frente a la moto, etcétera. Que muchas veces tenemos que tener en cuenta que no lo que ocurre es un ente aislado, sino que nuestra vida puede retroalimentar ese miedo. Mi ejemplo. Yo me metí en el agua y yo tenía en mente, porque a mí una película que me producía de niño era Tiburón. Y yo me metía en el agua y hacía, uff, pero tú fíjate que yo analizaba que yo me metía el agua me llegaba a mí a las rodillas. Sí. Y yo iba ya con esa sensación. Uff, uff, uff. ¿Cuándo me quito esa sensación? Cuando decido bucear. O sea, yo no decido quitarme el miedo diciendo, con no meterme en el agua, yo creo que no hay ningún tiburón que me vaya a atacar. Yo no he visto ahora mismo tiburones terrestres.
No, ¿qué es lo que digo? Bueno, voy a dedicarme a bucear. Y buceo en sitios con una profundidad, que no, a lo mejor no voy a encontrar un tiburón blanco, pero a lo mejor puedo encontrar un marrao o cualquier cosa. Y ya ese miedo desaparece. ¿Tú sabes con qué me pasó a mí eso? Pero no con tiburones. A mí me pasó, tío, cuando de pequeño, sin querer, vi la película de It, de Stephen King con el payaso. Que luego iba por Madrid y veía un payaso del McDonald's y me cagaba vivo. Sí. Es que, mira, por ejemplo, el tema de los payasos ha producido, hay mucha gente que le dan miedo a los payasos. Porque ven en ellos algo que realmente no les produce una sensación de alegría ni de buen rollo, al contrario, es una persona con un maquillaje esperpéntico, con una ropa esperpéntica, con unos gestos esperpénticos que a lo mejor no tienen gracia ninguna. Es más, si tú te das cuenta, y ya te acuerdas que lo hemos hablado algunas veces sobre el tema de It. Para mí, It es una novela que es brillante, pero incluso la adaptación cinematográfica, tanto la antigua como esta última, la primera parte para mí fue sublime. No decía, oh, la película es buena, sí, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero como yo me fijo en el detalle, y digo que en los detalles está el diablo. Si te das cuenta, en el caso de It, el payaso solamente ataca a niños. Por tanto, en el momento que tú ya tienes una determinada edad, tú ya no eres presa para el payaso. Al principio de la película, Arrastras ese payaso desde que eres niño a mayor si te ataca, como la segunda parte. claro, ¿pero por qué? Porque los niños, los cabrones, para el payaso, le derrotaron. Por tanto, tiene una mal, tengo que ir a por ti. Porque me tengo que vengar. Porque sois los únicos mamones que habéis hecho que me habéis vencido. Y eso no puede quedar así. Pero si imaginemos que los niños no lo vencen, ¿no? El caso del primero, el hermano de uno de ellos, chiquito que va con el que va con el chubasquero amarillo, efectivamente. Si te das cuenta, el niño desaparece enfrente de una señora que está en el porche. En un día de lluvia, que no hay nadie en la calle, donde la criatura grita porque le han arrancado un brazo y la señora no hace nada. ¿Por qué la señora no hace nada? Porque a mí ya no me toca. Y si el payaso come, el payaso no molesta. Por tanto, yo no tengo por qué molestarme. Yo tengo un miedo, pero no quiero retroalimentarlo. Yo no quiero ver lo que hay ahí, que haga. Eso sería como si fuera una metáfora lo que has comentado antes de que aquí en España no tenemos ese miedo a ir por la calle y que nos caiga una bomba, pero te vas a un país no sé, del este y resulta que sí puede pasar. Te vas a Siria y sí te puede pasar. O te cruzas el Mediterráneo y te pueden morir. Es como el tema de Open Arms. Nada, se muere una pila de gente ahí en el Mediterráneo, entonces no pasa nada, porque como a mí no me toca. Efectivamente. Es que tú piensas que nosotros tenemos que tener nuestra mente. Si nosotros realmente sintiéramos el miedo que sienten todas las personas, nuestro cerebro no aguantaría, ¿sabes? Llega un momento, sí, está el miedo, pero el miedo, una persona con miedo constante, llega un momento que se anula. Hay que convivir con él. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando dices, ¿cómo es posible que una persona se recorra medio África para poder cruzar el estrecho, meterse en España y de España tira a Francia y demás? Porque puede que el miedo que tienen de seguir en su país sea mucho mayor que el que lo impida. O sea, el mismo miedo el que le dice, sal de aquí. Yo he leído una frase que decía de que ninguna madre, hablando de las mujeres de África que cruzan y mueren en el Mediterráneo, decía que ninguna madre pone a su hijo en el mar sabiendo que la tierra es más segura que el mar. Claro. Es que tú imagínate las matanzas que se han dado en África y demás, las matanzas que se dieron, bueno, en cualquier conflicto. Ahí no hay una guerra donde se enfrentan hombres contra hombres o hombres contra mujeres, mujeres contra mujeres, ¿no? Llega un grupo de desgraciados armados hasta los dientes y tirotea todo lo que se encuentra, independientemente niños, abuelos, hombres, mujeres, y si pueden violar independientemente de lo que sea. La crueldad de la guerra. Y todo el que está en un conflicto bélico no le gusta el decir, oh, la guerra, no, la guerra es una mierda. Porque lleva implícito eso, el olor del miedo. El miedo tiene olor.
Y los animales lo huelen. Cuando tú tienes miedo, los animales lo huelen. Yo tuve un caso en un sitio donde también trabajaba, que se da una situación y yo decía, pero ¿qué es lo que huele? ¿Qué es lo que... Y yo miraba, ¿qué es lo que huele? ¿Qué es lo que huele? Y ni se había orinado esa persona, ni había vomitado, ni se había hecho de cuerpo, no, no. Y me decían, no, no, eso es miedo, Eduardo. Digo, ¿cómo? Y era un olor que yo la ropa que llevaba la tuve que tirar. No se fue de la ropa el olor. Y yo recordé a un amigo mío que había estado en los cascos azules, una persona mayor, y decía que cuando el tema este de las fosas comunes y eso, era el olor. Es más, los perros guía, los perros de búsqueda, de rescate, envejecen muy pronto. Tienen una duración muy corta de servicio, porque el mismo olor de miedo, de los cuerpos en descomposición, del shock, de la persona cuando ve que algo se le va a caer, la persona que queda atrapada y tarda 3 días en morirse, y sabe que se está muriendo, ese cuerpo está soltando para que unas luego, feromonas y demás. para que luego no digan que las emociones no afectan al cuerpo. Claro, claro que afectan, por supuesto que afectan. A ver, tú, igual que por ejemplo haces deporte y te da un subidón de endorfina, pues tú imagínate una persona que está muriéndose. Hay un olor ahí, se desprende, porque tu mismo organismo está soltando. Al final el miedo es como si fuera el arma de destrucción masiva número 1, tío, entonces. Y la ignorancia, y la ignorancia. Sí, ahí está, pero eso te iba a decir, digo, la unión de miedo y ignorancia es un cóctel molotov flipante. Y yo creo que hoy por hoy tenemos un cóctel mucho más peligroso. Miedo y el creer que no somos ignorantes cuando lo somos. Porque cuando una persona, esa es la frase de Sócrates, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Que todo el mundo se lo toma, ay, qué frase más tonta, ¿no? Una frase con una profundidad. Yo solo sé que no sé nada, va unido a que siempre estamos en fase de aprendizaje. Un luchador de la UFC, George St. Pierre, dice que él siempre entrena con la visión de un cinturón blanco, aprender de todos, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Y George St. Pierre es una estrella de la UFC. Pero fíjate, ¿qué ocurre? Que cuando tú eres honesto y eres una persona sencilla, abierta al aprendizaje, efectivamente, nunca vas a ser un ignorante, en el sentido de creerte que ya lo sabes todo. Estás abierto al conocimiento. Y el conocimiento también destruye el miedo. ¿Por qué? Porque es como dice Aristóteles, en la justa medida. Ni se puede ser cobarde, ni se puede ser temerario. Hay que ser valiente. ¿Y el valiente qué es? El valiente es el que sabe cuándo atacar y cuándo rendirse, y cuándo retirarse. O cuándo rendir la batalla. Mira, se ha acabado. ¿Por qué? Porque el temeroso va a romper la defensa y se va a lanzar contra el enemigo. ¿Qué va a hacer el enemigo? Flecha. Y va a hacer, venga, chato. El cobarde que hace romper la barrera de escudo, por tanto queda un hueco. El valiente se espera. Esperamos a ver qué ocurre. Que hay que atacar, se ataca. Pensamos, vemos la estrategia, analizamos la circunstancia y la situación. Yo no me estoy diciendo que me voy a ir, pero tampoco me voy a ir a enfrentarme cara a cara, sino esperemos. Tenemos que estar preparados. El valiente es el que está preparado. ¿Y el valiente tiene miedo? Sí. Pero lo maneja mejor. Efectivamente, ¿pero por qué? Porque considera que hay pautas que ya controla y habrá otras pautas que no controle. Pero hoy en día todos estamos manejando el miedo constantemente en cada paso que hacemos. Yo salgo de mi casa y estoy manejando el miedo por si voy con la moto y tengo un golpe, o por si llego al trabajo y tengo un problema con algún usuario, o si salgo del trabajo y un coche me lleva por... Al final es como vivimos con ese miedo y tenemos que ser conscientes también de que muchas veces si tú lo dejas, te domina, pero si tú lo moldeas y lo asumes y lo tragas poquito a poquito, Mira, ¿te da qué dices? muy sencillo. En el caso, por ejemplo, que nosotros que nos tenemos que mover de un sitio a otro y demás, ¿no? Bueno, pues yo quiero viajar, ¿no? Voy a viajar o tengo un rollo, ahora no se puede, ¿no? Pero imagínate que yo tengo una conferencia en Sevilla, tengo que meterme en una autopista. Una autopista donde hay camiones, donde hay motoristas, etcétera. Si yo me paro a pensar que puedo morir en la carretera, yo no me monto en el coche. Es que hay, por ejemplo, o sea, es lo que te he dicho de que el miedo manejado por la gente correcta, entre comillas, ¿vale? Es un arma muy importante porque
tú dices, analizas y dices, ¿cuánta gente muere al año en España, tío, en la carretera por un accidente de tráfico? Hay una pila de gente, hay millones, y no se le da importancia. ¿Cuánta gente muere por una gripe? Millones, y no se le da importancia. ¿Cuánta gente muere por el puñetero COVID? 1 millón y pico van en España. Coño, parece que es como, ¿cuánta gente muere por tabaco? Y no se le pone tanto foco ni tanto miedo. ¿Qué pasa? ¿No compensa ahora darle ese foco de miedo al tabaco? Porque da impuesto. ¿Cuánta gente? Yo el otro día hablando con una enfermera me decía que estaban hablando temas de drogas, Campo Gibraltar, tú sabes, temas de drogas y tal, que si la coca para arriba, coca para abajo, y decía la enfermera que la cocaína no es el polvo blanco que más mata en el mundo, que el polvo blanco que más mata en el mundo es el azúcar y es legal. Sí. Tú Pero hasta simplemente... que, claro, pero mañana llegarán las personas y dirán, no, vamos a inducir miedo en el tema del azúcar. Y habrá un boom con el tema del azúcar que flipas. Pero, Entonces, pero si poco a poco también ya lo hay, lo único que las fábricas azucareras están dando mucho dinero, pero si tú te das cuenta, mira, por ejemplo, el tema de la comida healthy, ¿no? La comida buena. No, tenemos que volver a la comida de antes, al producto limpio y demás. Vale, yo te pregunto, ¿cuánto te cuesta a ti? Oh, yo no estoy a favor. Quiero explicarlo bien porque aquí ahora esto es un tema muy delicado. Pero yo quiero que lo veamos de forma objetiva, de pensamiento crítico. Vamos. Tú compras una docena de huevos. Huevos normales. Y te vale X. Ahora tú vas y compras tú una docena de huevos ecológicos. ¿Cuánto te sale una docena de huevos ecológicos? X por 5. ¿Vale? Y te dicen, es que el huevo ecológico, la gallina la ha puesto cuando le da la gana, no está en una macrofacturación, etcétera. Y dices tú, hostia, es que es una putada las pobres gallinas que no duermen, ¿no? Y están poniendo huevos como el que pone, escupe, como el que escupe. Pero es que ahora cuando lo voy a comprar, yo no gano dinero suficiente para poder comprar una docena de huevos biológicos, ¿no? Biológicos no, huevos ecológicos, perdón. Sí, pero ahí entra el factor que tú dices de, suponiendo que tenga el dinero, ¿lo elijo o no lo Claro, elijo? Pero pero es a lo que yo voy. Si tú te das cuenta, ahora pongo de moda la alimentación healthy. Pero es que la alimentación healthy no es barata. Por tanto, ¿quién puede tener alimentación healthy? ¿Está abierta a todo el mundo? No. La familia que sean, tengan 4 chiquillos, entre solo un sueldo y ahora la cosa cortita y demás, ¿qué alimentación healthy? no, y ya no solamente los healthy, ya mira lo que tenga gluten y no tenga gluten, a ver cómo es el precio Ah, de sí, lo sí, que... efectivamente, a lo que voy, que si nos ponemos a analizar, que sí, ojalá pues que los animales no sufrieran, que la cosa se hiciera de otra manera, pero es que muchas veces tampoco acompaña esto. Que alguien te dice, no, pues yo soy vegano, vegetariano y sé que hay unos platos que... Bueno, pero no, tú puedes hacerlo, pero hay otras familias que no pueden hacerlo. Y ahora empezamos a crear como unos sistemas de yo sí, tú no. O cuidado porque ahora la Coca-Cola. No bebe Coca-Cola porque la Coca-Cola es mala, porque te quema las tripas, ¿vale? Pero luego te sale un chorrocito anuncio de Coca-Cola. Y le cambias el traje a Papá Noel por el rojo, por la Coca-Cola. Por ejemplo, ¿me entiendes? Que, o sea, que hay muchas formas de mover el miedo. Hay un capítulo de Los Simpsons que empieza con el tema del miedo con los gatos. Lo puse yo, lo subí en Facebook y sabían el tema de los gatos y de repente la publicidad y los medios de comunicación y todo, que los gatos eran malísimos, que era lo peor. Necesitamos darle miedo a la gente. Porque cuando yo les doy algo que produce miedo, los tengo distraídos. Y controlados. Claro. Quien controla el miedo lo controla todo. Si yo sé lo que a ti te da miedo, joder, te tengo cogido por los huevos. ¿Por qué mucha gente traga en los trabajos? Porque tiene miedo de perderlo y no poder pagar la factura, verse en la puta calle, que lo pierda todo y demás. Y así la gente traga, 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 traga. Y el que sabe que eso ocurre, se aprovecha. ¿Cuánta gente, y tú lo habrás escuchado las mismas veces o más que yo, en Gibraltar, donde trabajamos, cuántas veces habremos escuchado de
Y yo, vamos a tragar un poquito con la situación, que en España está la cosa muy mal, que aquí por lo menos no tenemos trabajo. Claro, pero si eso pasaba siempre. Cuando pasó el tema de los 1000 euristas, la gente que ganaba 1000 euros decía eso. Bueno, por lo menos estoy ganando 1000 euros. Sin darte cuenta, bueno, vamos a ver que a lo mejor tu trabajo que tú estás haciendo vale más que 1000 euros. Sí, pero eso, ahí te quiero comentar yo una cosa también, porque el otro día leyendo en un libro ponía también que hablaba sobre el tema del dinero, de que hay muchas veces que la gente no le da la importancia suficiente al dinero que la que tiene y tal, que decía que muchas veces nosotros tenemos la situación económica o la situación que somos capaces de soportar porque hemos puesto un listón. Y te ponía el ejemplo de lo mismo que para una persona trabajar en un supermercado, sea cual sea, y ganar 1.100 euros es, Dios, esta es la seguridad de mi vida, yo lo firmo ahora mismo. Sí, A una persona que tenga el listón más arriba es la mayor desgracia. Es sí, la misma situación, pero diferentes puntos de vista. sí, 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 sí. Es que si te das cuenta, todo tiene unas marcas, Miguel. Nosotros, por ejemplo, tú, ¿cuál sería no, no hace falta que me contestes, ¿eh? Pero, ¿por cuánto trabajarías tú lo mínimo? O sea, lo mínimo que tú estarías dispuesto a ganar. No me hace falta que me contestes, ¿vale? No, yo sí que lo hago, a mí me da igual. No, pero tú haces así de repente y haces. Espérate, ¿qué gastos tengo yo en un mes? Tú. Digo, tanto. Vale. Pero ¿qué ocurre? Que la pregunta es una pregunta trampa, porque digo, ¿qué gastos tienes tú? Y me dices y me dices tú, pues yo lo mínimo que puedo ganar son X. Digo, vale, perfecto. Yo te pago X, ¿vale? Y ahora de repente ese mes tú tienes un problema de dentistas. O sea, a tomar viento lo que tú has ganado. Eso Eh, pasa, ¿Cuánto eso pasa. estarías tú dispuesto a ganar? Es que muchas veces esa pregunta es una pregunta trampa, porque es que todos los meses no son lo mismo. Y cuando yo quiero montar una familia, hoy no tengo a nadie, pero si mañana o pasado tengo un hijo, los gastos se duplican. Pero es que si de repente un padre, una madre se pone malo y la única persona que tienen soy yo en este caso, yo tengo que invertir parte de mi salario a lo mejor en medicamentos. ¿Entiendes? Que en Sí. ocasiones el mismo miedo de decir, por lo menos tengo mi puesto de trabajo y demás, nos hace entrar en un estado de pantano. ¿Qué es el estado de pantano? El estado de pantano yo lo defino como en un momento que ni vamos hacia adelante ni vamos hacia atrás. O sea, ¿por qué? Si ganas dinero bastante y estás bien y demás, y tú tienes la seguridad de que tú vas a llegar a final de mes estupendamente, tú gastas, inviertes, te compras un coche, sueltas el coche, o sea, empiezas a mover. Y el dinero que se mueve es dinero que al final, si sabes moverlo, te va a producir ganancias. Pero si tú compras un coche, lo arreglas, lo vendes, pues compras una casa o la alquilas, ¿te está dando ganancia o no? Sí, Si tú está muy empiezas bien. a ver que no estás ganando nada, tú vas a luchar para ganar. Yo que me he quedado sin trabajo, voy, me muevo para arriba abajo. No, ahora entramos en un estado de pantano. Y el estado de pantano es, yo te pago 3. Con esos 3 tú tienes para pagar tus vicios, pagar tus 4 letras y a lo mejor no llegas ni a final de mes, pero cuando te estás quedando sin un puto duro ya has vuelto a ganar otra vez dinero. ¿Qué ocurre? Que como tú pagas tus 3 vicios, tú pagas tus 3 letras y sabes que el día 23 vas a coger otra vez dinero, por no llegar al día 21 sin un puto duro, pero te quedas 2 días que te vas a quedar en tu casa comiendo pasta con tomate, pero el día que cobre me voy con mi señora o con mi señor a un restaurante a ponerme hasta las cejas de carne, por ponerte un ejemplo, porque acabo de cobrar. Esos pequeños placeres es lo que hace que yo de repente me olvide de que realmente tengo una vida de mierda. Porque me han hecho vivir en un momento donde tengo que ir pensando que a lo mejor el día 21 estoy ya sin pasta. Pero es que de repente, si a mí me entra un dentista, una avería en el coche y demás, a lo mejor me quedo sin pasta el día 15. Pero que hace a lo mejor años atrás, a lo mejor una persona decía, no, no, coño, esto yo no lo quiero. Y me voy del trabajo y me busco otra cosa. Pero ahora mismo lo que tú dices, y yo, cuidado, ¿por qué? Ahora mismo la situación. ¿Cuánta gente de la hostelería está en la puta calle? Eso es un tema muy delicado, tío. ¿Entiendes lo que te digo? Y ahora que te encuentras esas criaturas diciendo, me cago en la hostia puta, ayer mismo vi, ayer o esta mañana antes de irme para trabajar, estaba desayunando y vi un vídeo de un chaval que decía, mira, y había comprado a las 6:15 una botella de alcohol y un café, ¿no? Dice, ninguna de estas dos cosas
son esenciales. Y me la han vendido a las 6:15 en un supermercado, ¿no? Y yo, que soy hostelero, que tengo un bar, me lo cierran. Pero es que yo no doy... Es que si ese hombre tiene un restaurante, la cena se la han jodido. Y esa criatura tendrá que pagar unos impuestos y no se le ha reducido los impuestos. Y sinceramente, si tú te pones a parar, que tú has hecho una inversión en una maquinaria, tú has hecho una inversión en un local, tú has hecho una inversión en unos trabajadores, tú tienes que pagar unos impuestos porque en España es el país donde los autónomos pagan más pasta. Y de repente, primero te dicen que tiene que entrar solamente el 50% de los clientes, que ahora tienen que tener unas distancias, y ahora te cierro a las 6 de la tarde. Pero yo a ti no te reduzco el pagar los impuestos. Tú tienes que seguir soltando, hola, ¿qué tal? Coño, si eso no te acojona, porque de repente digo, tengo 3 chavales que los tenía contratados y nada. Yo tengo que pagar luz y agua, pero no solamente del local, de mi casa también, y a lo mejor la única paga que entraba es la mía. Y si estoy a lo mejor rejuntado, casado y tengo un par de chiquillos, ¿ahora cómo lo hacemos? Pues sí. Pero lo que más, y esto lo decía un amigo mío, que decía, yo no entiendo, y aún no estaba la cosa como está, cómo no ha salido un tío con una camiseta, con una calavera y salía a tiro. Pues te digo que estamos a punto. A punto. Porque este país, y voy a utilizar un ejemplo con todo mi respeto a las personas que hay fallecidas, ¿no? Pero este país es Puerto Rico, ¿eh? Que aquí cuando menos te los presas con una escopeta y lía la de San Cristóbal. Y luego nos echamos la mano a la cabeza. Claro, pero ¿por qué? Porque paga el que menos culpa tiene. Y a lo mejor se lleva un tiro el que menos culpa tenía. Y no, ay. Y parece que no aprendemos. No aprendemos. Nosotros tenemos nuestro arte, que luego tenemos también, y voy a meter un pequeño apunte, como somos unos acomplejados, porque nos acomplejamos de nuestra historia, de nuestra literatura, de nuestra cultura. ¿Qué pasa? Ahí tienes tú un cuadro de Goya, donde son 2 notas metidos de barro hasta la rodilla, con 2 palos, uno cada uno, y van a meterse. O sea, si tú te metes en un pantano de barro hasta la rodilla, tú me dirás que correr no puedes. Y eso significa que como mínimo uno va a salir nada más. Y lo máximo es que no salga ninguno de los dos. Que se maten a palo. Eso es muy español, ¿eh? Y aquí nosotros, el mismo miedo lleva a la radicalización, ¿eh? Y es decir, ya no aguanto más. Y cogerla de 2 razones y pega un tiro, ¿eh? O 2. Y eso es lo que realmente habría que pensar, ¿eh? Habría que manejarlo con más cuidado, eso yo pienso. Claro, es que tú piensas que tú ahora mismo, de repente, te ves en una situación en esta, donde... Extrema. Es una situación extrema que te ves ahí entre la espada y la pared. Claro, es que eso... O sea, para morir yo solo. Pero mira, Miguel, en el campo que me gusta es la situación en extremo. Las situaciones extremas es la que nos te llevan a entender perfectamente el comportamiento, porque tú vas a un extremo, vas a lo peor y de lo peor vas bajando. ¿Qué ocurre? Que cuando tú analizas la situación en la peor escala, todo lo que vaya ocurriendo, tú ya tienes un plan de contingencia. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes un protocolo. Pero si tú analizas la situación, tú imagínate ahora mismo una persona que haya fallecido un padre, haya fallecido una madre y no haya podido ir verlo por el tema del protocolo. Se lo haya llevado esta pandemia que tenemos, ha fallecido. Esa persona ha muerto sola. Yo no he podido haber velado ni haberme despedido de esa persona. De repente me encuentro que mi negocio lo tengo que cerrar. Pero yo tengo que seguir pagando. Acabo de perder a mi familiar. He perdido mi puesto de trabajo. Tengo a mi familia en una situación crítica. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué punto de cordura está esa persona? Esa persona, como decía el Joker, está como la gravedad, a un empujoncito. Un empujoncito, lo estaba pensando yo ahora mismo, digo, va a venir a la cabeza. Está a un empujoncito. ¿Tú has visto en la película del Cuervo, cuando Eric Draven va andando y se tira? Y cae y hace ¡pac! Y empieza a reírse. Sí. ¿De qué se ríe? ¿Por qué se ríe? De que no se ha muerto. Que no ha muerto. Por tanto,
es indestructible. Todos los miedos que tenía, los ha tirado por la borda. Desaparecer. Sí. Acaban de desaparecer. Y en la escena brillante, se deja caer, caen como un ángel, en cruz, van, y empieza a reír. Y dices, Dios, ahora es cuando empieza realmente, yo es el que va a dar el miedo. Ahora yo produzco el miedo. Y eres tú el que lo recibe. Y lo peor de todo, Miguel, que hay, es que la sociedad no se da cuenta, porque tenemos una sociedad aborregada completamente y muy inculta. Tú lees a Hegel y Hegel te dice, el pueblo frente al príncipe, frente al monarca, frente al dirigente. Cuando hay una guerra, el dirigente es el que tiene dinero y contrata a los soldados. Y los soldados son los que evitan que la aldea sea destruida. Y yo tengo a un señor de la guerra que me está defendiendo. ¿Y qué pasa? Que si el aldeano se pone tonto, yo tengo un señor de la guerra que le pasa la Gillette y le da el afeitado definitivo. Pero cuando las guerras desaparecen y ya no son necesarios los soldados y yo no puedo pagar a un señor de la guerra porque no me hace falta y se va, ¿qué función tiene el monarca ahí? ¿O qué función tiene el rey? ¿O qué función tiene el dirigente? Realmente lo que es una boca donde el pueblo está pagando impuestos. Pero si el pueblo deja de pagar impuestos, de mandarle alimentos, ¿de qué se alimenta el dirigente? Son como dice, o te apartas. ¿A que no? Ya no tiene función alguna. Porque si encima aparece entre el pueblo un grupo de jueces, un grupo de legalistas, y aparecen una figura donde va creando un sistema de leyes, a lo mejor empiezan a darse cuenta que esa figura que estaba ahí, que lo único que hacía era protegerlos porque el que pagaba el perímetro y pagaba el ejército, y ya no hay guerras, a lo mejor ya no es necesario. ¿Qué es lo más importante? Cuando se crea un status quo y cada parte se da cuenta de la importancia que tiene. Ahora, lo que no puede ser es que yo me siente aquí con mis santos cojones, vea que todo se va a la mierda y encima diga yo, no, es que la culpa la tenéis ustedes. O sea, que tú te has contagiado porque tú tienes la culpa. ¿No ves? En este momento es raro, yo sinceramente, ahora mismo estoy pensándolo y yo no he visto a nadie en España, cuando yo vengo para acá y demás, todo el mundo va con sus máscaras. Todo el mundo. Yo no he visto a nadie de verdad sin máscara. Yo voy a la academia y la gente estamos dando clases con máscara. En el trabajo estamos con máscara. Y cuando más lleva la gente, y cuando la gente más tiempo lleva la máscara es cuando más contagios hay, sí, ¿no? Pero a lo que yo voy es que la gente está cumpliendo. Tú vas, te sientas a cualquier sitio, te desinfectan, está la gente pendiente. ¿Por qué? Porque el mismo que tiene un negocio no quiere que haya un contagio para que le cierren el negocio. Dice, por lo menos abro hasta las 6. Pero si te das cuenta ¿qué es lo que se está haciendo mal? En Melilla ya hay una manifestación, ha habido una manifestación de hosteleros. Creo que también ha habido otra en Navarra, en Barcelona. En Algeciras también ha habido una. En la línea ha habido otra. O sea, que la gente se está moviendo, la gente está diciendo que yo basta ya, basta ya. Pero ahora escucho también por parte de los sanitarios, vamos a ver, los expertos reales, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, etcétera, la gente que está en los hospitales. También hay que escucharlo. ¿Realmente está la situación como para tener estos confinamientos y tener a la gente asumida en este miedo? Es que tenemos un problema bastante gordo y voy seguimos con el miedo. Mi sobrina cuando va al colegio, mi sobrina, que tiene 3 añitos, lleva su máscara. Si nosotros no gestionamos bien esto que está ocurriendo, vamos a crear una generación de personas hipocondríacas que le va a dar miedo todo. Todo es vírico. No toques ahí. Ten cuidado aquí, ten cuidado. Y eso no es sano para un niño. Ni podemos crear una sociedad hipocondríaca. Porque una persona hipocondríaca, que es otro miedo, a que cualquier cosa me puede producir una enfermedad y cualquier enfermedad que tiene uno la tengo yo también, crea una especie de empatía de enfermedades.
Es una sociedad que queda paralizada completamente. ¿Tú te crees que un tío hipocondríaco, una tía hipocondríaca se va a poner a arreglar un coche? ¿O va a trabajar en una alcantarilla? ¿O va a trabajar con niños, que un niño en una guardería es una bomba química, diarrea, resfriado, etcétera? Una persona hipocondríaca va a vivir en una burbuja. ¿Qué vamos a crear? ¿Una sociedad burbuja? Es que Hombre, realmente ahora mismo no solamente es que todo va estemos... encaminado, todo va Dime, encaminado, creo, a eso que dices, de una sociedad burbuja en la cual mírame pero no me toques, nos efectivamente. saludamos así, distancia No, tal. no, es que una persona hipocondríaca ni te va a saludar así porque me puedes contagiar algo. No, fíjate hasta qué punto. Es que realmente lo que está ocurriendo ahora mismo es de análisis profundo, pero ya no solamente en el hoy, sino las consecuencias que puede tener esto en el mañana. Que un niño chiquitito, con 3, 4 añitos, lleve una máscara, eso puede quedar aquí dentro, ¿eh? Para mí eso es y que nadie no se enfade de nadie, ¿sabes? Pero para mí que un niño pequeño con 3 4 años lleve una máscara, para mí es una derrota, tío. Para mí es una derrota, hay que mirárselo, tío, porque no hemos hecho bien las cosas, ¿sabes? Claro, pero aunque sea una derrota, y ya que estamos sumidos en esta derrota, hemos perdido esa batalla, pero no perdamos la guerra. ¿Entiendes lo que te quiero decir, Miguel? Sí, Vamos, sí, es que resulta que yo, según lo veo, es que hay muchas batallas. Hemos sí, perdido la batalla anterior. sí, Luego de repente llega el verano y para hacer business parece que ya todo está arreglado. Una vez que termina el verano, se nos vuelve a meter miedo. sí, 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 Ahora sí. llega Navidad, a ver si ahora dicen que ahora todo está bien, para después de Reyes volver a meternos miedo. Hombre, es que tú fíjate, si la campaña de Navidad, por ejemplo, no se abriera nada, ¿de cuánto dinero estamos perdiendo? Estamos hablando de pérdida. Por ejemplo, ahora mismo, la criatura que tenga los mercadillos y decían que eso no se podía y demás. Una persona con un puesto de turrones, ¿qué hace? Las ferias no se han hecho, ¿eh? Y las ferias tenemos desde el feriante que tiene una mega atracción a la criatura que te vende patata frita. Sí, pero la feria no se hace, pero todos los martes aquí en Algeciras hay un mercadillo, tío. Claro, pero también con unas medidas y demás. Pero es que volvemos a lo mismo. Es que si tú lo cierras todo, ¿qué hacemos? Hombre, es que si te meten el miedo nivel te vas a morir, coño, pues yo veo que no son consecuentes tampoco. Yo soy el primero que yo piensa que esto sí es un virus, pero que se le da un bombo que flipas, Mira, ¿vale? hoy hemos tenido una De- noticia, yo llevo dos referentes a este tema, ¿no? He recibido dos noticias bastante, en muy poco tiempo, bastante fuertes. He perdido, por un lado, perdí al director del Colegio Mayor, donde yo estuve trabajando y demás, a consecuencia del COVID. Y hoy, precisamente, mi director y amigo de tesis doctoral me llama diciendo, me ha escrito, mira, Eduardo, que ha fallecido un profesor de la facultad y a consecuencia de esto, un hombre sano y demás, y dices tú, pero vamos a ver, vamos a ver. Y ahora es cuando tu mente dice, quieto, una persona sana, que supuestamente no tiene nada, estamos hablando todo en el supuesto, coge la enfermedad y fallece, pero ahora tiene un alto índice de personas que cogen la enfermedad, incluso personas mayores de 90 años, y lo pasan y no le ocurre nada. Y ahora empiezas a escuchar, no, es que es una cepa distinta, no, es que el virus ha mutado, no, es que... Espera. Eso es la ignorancia que decías tú. Bueno, puede ser la ignorancia, puede que no tengamos toda la información total, porque puede ser que ese hombre estuviera sano o no. Puede que no lo supiera y tenía una neumonía o cogió una bronquitis mal curada, porque nosotros nos resfriamos y pensamos que estamos curados y a los 2 días vuelves a estar resfriado. Esos resfriados mal curados, esas toses mal curadas. Puede ser, no lo sé. Yo estamos hablando en un caso muy supuesto. Pero si realmente, y estoy hablando que he perdido dos personas a las cuales tenía un gran afecto. Es más, cuando me han dicho el nombre del profesor, incluso lo he confundido. Y he tenido que solicitar, yo mandé una foto y cuando yo lo he visto digo, no puede ser, Dios mío. Pero, mm, basarnos en el miedo, por falta de información, y te dirán, es que tampoco lo sabemos nosotros. ¿Cómo que no lo sabemos? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo?
Si por esta regla de 3, todo lo que nos vaya a aparecer de aquí hacia adelante nos vamos a quedar siempre, es que no nos lo esperábamos, no es que no lo sabíamos, no es que... Entonces realmente como sociedad somos un fracaso. No, pero quizá eso interesa también, ¿eh? Sí, pero y si interesa seguimos siendo un fracaso. Sí. Toques el resultado que toques, es un fracaso. Porque si a ti, los grupos dirigentes, y ojo, y cuando hablo de grupos dirigentes, no hablo solamente que le están mandando, porque la oposición también está ahí. Que hablo de todos. Si esto es entre todos, un acuerdo de entre todos, para que la población esté así, estoy hablando a nivel global, ya no solamente estoy hablando a nivel nacional. Es para decir, señores, ya. Si esto es porque se ha demostrado que nuestros dirigentes a nivel global son unos inútiles, vamos mal. O sea, se tome el resultado que se tome Miguel, realmente esto da miedo. Eso es cuando realmente da miedo. Porque tú y yo pues tenemos ya una edad y bueno, pero es que detrás de nosotros vienen unas generaciones. ¿Qué mundo es el que se les está dejando? Porque sobre todo en el caso tuyo, ya que tú tienes niños y demás, piénsalo, ¿qué mundo es el que le estamos dejando? Y es lo que te decía, si mi sobrina con 3 años le tienen que poner la máscara, si no hay un trabajo docente, pedagógico, para reforzarlo y que vea que esto ha sido temporal y se acabó, estamos frente a una sociedad que vamos a tener serios problemas, ¿eh? ¿Y eso se puede permitir? ¿O estamos como a qué? No, yo me forro, pero como yo me voy a morir, los que se queden atrás, ese ya no es mi problema. Eso no. No sé, ¿no? Yo en tu casa lo que te dé la gana, tío, pero no jodas al resto, ¿no? Por eso te digo que el tema de que nos centrábamos en el miedo es largo y tendido, porque, por ejemplo, y saltando un poco, ¿no? Dejando a un lado la leche del COVID y sus muertos. Lovecraft, por ejemplo. El escritor de los mitos de Cthulhu, Cthulhu, Chulú o como sea. Yo digo siempre que nadie sabe decir el nombre del monstruo porque el día que alguien sepa decir el nombre aparece. Sí. Se invoca realmente el bicho. Se manifiesta. Se manifiesta. ¿Qué ocurre? Que se ha dibujado y demás, pero realmente lo que era grande en la obra de Lovecraft y su contemporáneo es que el monstruo no se veía, siempre era algo que aparecía, no se podía describir bien. ¿Por qué? Porque ahí jugaba tu imaginación. ¿Qué es lo que hace grande a Alien? Que no se ve. Alien es la primera y tiene otro elemento mucho más importante, que Alien no tiene ojos. No sabes si te está mirando. Si tú coges Parque Jurásico, tú coges el primer tiranosaurio Sí. y ves los siguientes, cada vez se le va dando un rostro más humano. O sea, la mirada del tiranosaurio de la 2 o de la 3 y demás es más humano. ¿Por qué? Para que te dé miedo. Sí, para que empatices con él un poquito. Efectivamente, tú ves un perro te da miedo, ¿por qué? Porque te mira, ¿no? El perro te da miedo porque está ladrando. ¡Ah! Un cocodrilo porque te da miedo, porque abre el pedazo de boca. Pero que te dé miedo la mirada es porque crea un elemento empático. De decir, hola, ¿qué tal? Si Hola, tú ¿qué te das hace? cuenta, claro, los planos de, por ejemplo, alguien, que es que el bicho se acerca y se le queda aquí a ella. La está mirando o no la está mirando, ¿no? Lo único que abre es la boca y se acerca. Las películas de miedo, ¿qué es lo importante? El ojo, lo que te mira. Para crear ese Bueno, elemento. en la peli también de la del laberinto del fauno hay un ser mitológico, no sé cuál es, que tiene los ojos en las manos. No te mires y solamente es con las manos, con lo que toca el mundo es con lo que te está viendo. Es. Efectivamente. Un beholder, un observador, un contemplador. El cíclope, por ejemplo, un ojo aquí, ¿no? Y como Odiseo dice, la única forma es que él no sepa quién soy y dejarlo ciego. Te ciego y eres ignorante porque no sabes quién soy. Cuando le dice, ¿cómo te llamas? Dice, nadie. Se acabó el juego. Por eso te digo, quien domina el miedo, quien domina tu miedo, te tiene bien cogido. Pero ojo, hay una frase muy bonita que dice, tu poder se basa en mi miedo. Como miedo ya no te tengo, tu poder ha desaparecido. Sí. Ya está, se acabó.
Por eso a mí cuando me decían, Eduardo, ¿tú tenías miedo en la cárcel? No. Y no es que fuera un imprudente, pero no tenía miedo. Porque yo sabía dónde iba y sabía lo que me podía encontrar. Y yo siempre lo he dicho, el viernes tuve una conferencia con México y demás, y mi consejo, dentro de lo que cabe, decía que si una persona empezaba a sentir miedo, que dejara el taller. Pero soy igual que el que está trabajando con animales y demás. En el momento que empiezas a tener miedo, si tú estás trabajando con perros y demás, déjalo. Si tú estás en una urgencia y empiezas a tener miedo, déjalo. Si tú estás en urgencia y tú tienes miedo a lo que está pasando, déjalo, porque tu miedo te va a paralizar, te va a quedar en freeze, te va a quedar ahí y puede que esa persona muera. Por eso te digo que el Phobos está ahí. Ahora, ¿cómo enfrentarnos al Phobos? Ahí está la clave. Y yo creo que para enfrentarnos al Phobos, creo que tendríamos que hacer un segundo programa. ¿Qué te parece? Sí. Porque también es largo y tendido, ¿sabes? Y Sí, podemos, ya que hemos hecho una introducción del miedo, yo creo que lo importante luego sería hablar de cómo poder combatirlo, ¿sabes? sí, Y eso te va bien así como una primera impresión, fogonazo de el miedo por encima en diferentes aspectos y ahora cómo meterle mano. claro, yo creo que es lo mejor, ¿sabes? Más que nada verlo de esa manera y luego pues ir viendo las distintas técnicas posibles para combatir ese quedarme paralizado, el cómo me puedo enfrentar a, pero primero tenemos que conocer a lo que nos vamos a enfrentar, eso está clarísimo. Enfrentarme a un enemigo invisible, ¿por qué? Porque enfrentarme a un enemigo invisible es que yo le voy a dar cualidades, características y formas que a lo mejor no tiene. Por tanto, ¿quién está jugando en contra mía? Yo mismo. Claro, te estás saboteando tú solo. Efectivamente. Esa es la clave. Pues si te parece, pues otro día cogemos y hacemos el de técnicas para poder enfrentarnos al miedo. ¿Te parece? Y ya me cuentas también cómo se puede aplicar al tema, por ejemplo, de Kudo que hacéis vosotros. O Sí. puedo hablar yo de cómo, por ejemplo, hay gente que dice que le da miedo viajar en bici y dormir en la calle y tal. Sí, Y sí, 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 me parece muy bien. Y podemos hacer desde un punto de vista de ejercicios prácticos, ejercicios reales que hacen que se pueda ver como una persona se puede, por lo que tú dices, coger la bicicleta y pasar una noche en la intemperie, en mitad de la nada. hay muchos ratos que juegas con el silencio ahí, ¿eh? Claro. Hostia, y cuando dicen que cuando escuchas el silencio, hostia, cuando lo escuchas y truena mucho, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. Es muy importante el trabajo del silencio también. Los momentos de silencio son muy importantes y porque tenemos que controlarlo. Porque el silencio conlleva la meditación lleva la reflexión y la reflexión puede abrir cajas que no queremos que se abran, ¿eh? Y abrir una caja en un momento donde estamos solos, por ejemplo, tú o que estás con tu bicicleta y paras en un sitio donde a lo mejor la población más cercana está a un sueño de distancia, pues eso es complicadete. Hay que tener un tira y afloja también. Sí. Y también conocer cuáles son nuestros miedos. Es muy importante que se hiciera, mira, es como una especie de introducción para el siguiente, uno de los primeros elementos necesarios para combatir el miedo es saber cuáles son nuestros miedos. Pues casi que conociendo tus limitaciones, por ahí vas encaminado, yo pienso. ¿No? Pues, primero tienes que hacer eso. ¿Cuáles ¿Mm? son tus limitaciones? Por ejemplo, ¿cuáles son tus miedos? A lo mejor te pones a pensar y dices, hostia, es que yo no he hecho esto porque realmente a mí me da miedo esto otro. Sí, o típico, no he hecho esto porque buscaba la aprobación de un tercero que en verdad ni me va ni me viene. Efectivamente, cualquier cosa, cualquier elemento que hace que me ha impedido, que me ha mantenido aquí sentado mirando las esquinas y decir, no soy capaz de. Pues esto mola, esto lo tenemos que hacer bien ya para otra ocasión Sí, 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 sin problema. y lo desarrollamos en plan bien para que la gente tenga un punto de vista Sí, diferente y sí, pueda aplicarlo si ellos quieren sí, aplicarlo. sí, sí, me parece estupendo. Pues Sí, sí, muchísimas pues, gracias, Miguel. pues gracias a ti por estar. Un ¿Vale? verdadero placer. No, Y nada, como hacer mío, siempre, tío. pues ya cuando tú me digas, pues hacemos otra vez, hacemos el siguiente y le damos fuerte al asunto, ¿vale? Hacemos el vídeo 102, que este es el 101. Pues, pues maravilloso. Sí, lo vi que llega hasta el 100, eso está muy, muy bien. Pues me alegro compartir contigo tu éxito
que vaya para arriba y que en poco tiempo, en vez de ser 102, sean 1002. Y que siempre sean cosas que la gente pueda, incluso que el vídeo alguien diga esto es una mierda. Pues mira, pero por lo menos lo has visto y puedes decir que esto es una mierda. Pero coño, verlo hasta el final. Sí, pero de todas formas ya, a ver, esto lo estaba hablando todo. Te hablo, por ejemplo, en el tema de viajes en bici y tal, que Sí. lo que hago yo y eso. Muchas veces la gente que coge y hace el típico viaje en bici porque se quiere poner sus metas o porque quiere demostrarse Sí. algo a sí mismo y tal, y dices, vale, puedes plantearte un viaje en bici, el Camino de Santiago, que es uno que Sí. casi todos conocen. Camino de Santiago en bicicleta, y yo puedo hacerlo y puedo ir enseñándolo, pero ¿cuánta gente ha hecho el camino? Millones de personas. ¿Cuánta gente lo han enseñado? Millones de personas, pero ¿cuánta gente lo ha enseñado desde tu punto de vista? Nada más que tú. Ujú. Entonces, eso es lo que, digamos, es lo que yo voy persiguiendo, la esencia que busco, el propósito que yo tenga, de hacerlo todo de una forma específica. O sea, este vídeo a lo mejor lo pueden haber hecho dos personas que tengan 3000 veces más conocimiento que tú y que yo juntos en 15 vidas, pero a lo mejor la forma que tienes tú de comunicar o la forma que tengo yo de escucharte como dices o de hablar interaccional, no la tienen. Entonces, eso es lo que yo pienso que Mira, ¿has visto? le da el plus. Sí, ¿has visto el último anuncio de Nadal? Es muy bonito. Un niño que dice, quiero ser como tú. Y pasan cuatro cosillas y le dice Nadal, no, no, como yo no. Tienes que ser tú. O sea, a lo mejor ese chaval, por querer ser como Nadal, no consigue producir su 100% porque siempre está bajo la sombra de. Y en el anuncio pues le dice eso, nada, no dice, sé tú. Y a lo mejor vas a ser 10.000 veces mejor que yo. Sí, Que porque está como bien quieras ser tener una ciertas cosa que no personas, eres, claro, al final quieras ser algo que no eres, te frustras y entran a jugar ya los miedos de los que estamos hablando, las efectivamente, inseguridades y efectivamente. Por eso bueno, te digo, amigo mío, pues la siguiente le damos a técnicas para poder enfrentarnos o por lo menos controlar y conocer esos miedos. ¿De y lo acuerdo? miraré porque me gustaría también poder hacerlo a través o de YouTube directamente para que la gente pueda ir interaccionando Sí, 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 o vale, vale, vale. cómo lo hago, porque viene bien también tener gente que te pueda en un momento dado Sí, poner sí, otra sí. opinión y Maravilloso. De todas formas, si tú cuando lo subas y ves que hay gente que escribe y demás, pues siempre se puede atender a esas preguntas, que se puede coger un yo, rato. yo contesto a todo, tío, a Sí, eso cualquier. sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues lo dicho, voy a preparar biberones. Pues nada, vaya muy bien. ¿Vale? Me alegro mucho. Venga, pues un Nos fuerte vemos, abrazo, hasta campeón. luego. Bye.